Bienvenidos a nuestro programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy le traemos otra verdad bíblica. La verdad que vamos a ver el día de hoy está encontrada en Nehemías capítulo 4. Acompáñame a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. El versículo 6 dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cada persona va a pasar por desánimo en su vida. La palabra desánimo simplemente quiere decir desaliento, decaimiento. Es cuando una persona se siente sin fuerzas, cuando usted se siente con falta de ánimo. La palabra de Dios nos enseña que el desánimo le llega a todos. Y es entonces cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que es imposible escaparse del desánimo. Pero el desánimo termina siendo una decisión que cada persona toma. Porque aunque las circunstancias de esta vida, aunque los problemas de esta vida nos tumben, bueno, nosotros decidimos quedarnos en el suelo desanimados o levantarnos y otra vez ponernos a trabajar. David decía en el Salmo 42:5 de esta forma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En la Biblia, muchas personas pasaron por el desánimo. David pasó por el desánimo. La Biblia nos enseña que Elías pasó por el desánimo. Muchas personas pasaron por aflicción y problemas en su vida y terminaron desanimados. El apóstol Pedro nos enseña que no debemos sorprendernos cuando pruebas vengan a nuestra vida. Ahora usted se pregunta, ¿qué causa el desánimo? Bueno, las pruebas del trabajo pueden causarle su desánimo. A veces perdemos el trabajo, a veces los compañeros del trabajo pues no nos tratan bien, a veces simplemente el negocio no va bien y perdemos el ánimo de trabajar. A veces tenemos problemas de salud en nuestra vida y eso también nos hace perder el desánimo. Una persona que pasa por una enfermedad grave, por un accidente o aún ya por la edad, a veces la enfermedad nos trae al desánimo. Muchas veces son cosas más cercanas a casa. Y a veces son problemas no nuestros, pero problemas de una persona que nosotros amamos, lo que nos trae al desánimo. El problema con la esposa, el problema con nuestros hijos, el problema en el matrimonio con nuestro esposo, a veces con otros familiares que quisiéramos estar bien, pero simplemente no estamos bien. La deshonra de un hijo rebelde, la muerte de un padre, la muerte de un ser querido, un hogar, una madre soltera sin nadie que le ayude. Todas estas cosas nos pueden traer a desanimarnos a nuestra vida. El texto que vamos a ver el día de hoy nos enseña que el pueblo estaba animado. Y mientras hubo ánimo, comenzaron a trabajar y estaban haciendo la obra que Dios les había puesto y estaban avanzando en su vida. Y dice la palabra de Dios que mientras tuvieron ánimo, edificaron el muro hasta la mitad de la altura. Pero quiero que note algo muy interesante. Aunque las circunstancias no habían cambiado, aunque el muro era igual de difícil de construir, algo los detuvo. Y no fue el material, no fueron los obstáculos que ya estaban ahí, pero lo que los paró de seguir avanzando en su vida fue el desánimo. Yo quiero preguntarle a usted el día de hoy, ¿está usted desanimado? ¿Está usted deprimido? ¿Qué siente usted hoy en su corazón?
¿Qué es lo que le para a usted de seguir avanzando? ¿Está perdiendo usted las fuerzas de seguir queriendo luchar en su vida por su matrimonio, de seguir luchando por sus hijos, de luchar para encontrar prosperidad en su vida? Si usted ha perdido el ánimo el día de hoy, mi amigo, la palabra de Dios puede ayudarnos a recobrar el ánimo y recobrar fuerzas para seguir avanzando en los propósitos de Dios y en la prosperidad que Cristo nos puede dar por medio de su palabra. Quiero que note 3 puntos importantes acerca del desánimo. ¿Cómo tratar con el desánimo? Número 1, quiero que note ahí la realidad del desánimo. La realidad es que el desánimo va a venir a nuestra vida. El pueblo de Israel estaba trabajando y tenía fuerza, pero cada vez que hacemos algo que vale la pena hacer, siempre el diablo va a atacarnos para hacernos perder el ánimo y dejarnos en el mismo lugar. No dejarnos avanzar. Note lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aún el pueblo de Israel se desanimó. El desánimo ciertamente va a llegar a todos nosotros. Es importante recordar que estar desanimado es natural para el ser humano. Cuando vienen problemas difíciles a nuestra vida, pues nosotros nos desanimamos. Vienen problemas a nuestro matrimonio y yo me desanimo. Vienen problemas financieros que no esperaba, una cuenta difícil, una cuenta de hospital, algún accidente y todo lo que yo tenía ahorrado, mire, agarra alas y se va. Bueno, eso nos desanima. Perder amistades cercanas nos desanima. Tener desacuerdos en la familia nos desanima. A veces alguien le puede traicionar y eso también le puede dar a usted mucho desánimo. Perder el trabajo. Mire, cuántas cosas en este mundo pueden salir mal. Y todas esas cosas que salen mal nos hacen perder nuestro ánimo. Entonces el creyente debe estar listo porque tarde o temprano vamos a enfrentar una situación en nuestra vida que nos va a desanimar. La pregunta no es si me voy a desanimar, la pregunta es cuando me desanime, ¿qué acciones yo debo de tomar para desanimarme? El desánimo ataca a cualquiera. La palabra de Dios nos enseña que el desánimo aún le llegó al pueblo de Israel. Mire, el desánimo es la herramienta principal que el diablo usa para parar al cristiano de avanzar en su vida. Recuerde usted, David se desanimó. Hubo tiempos en la vida de David que fueron difíciles y se desanimó. Perdió las ganas de seguir viviendo, perdió las ganas de seguir avanzando. Elías, siendo un gran varón de Dios, se desanimó. El pueblo de Israel se desanimó. Pedro, cuando negó a Cristo, se desanimó porque le había fallado a su Señor. La Biblia nos enseña, Juan Marcos, cuando seguía con Pablo y Bernabé haciendo la obra del Señor, llegó un problema en su vida que le hizo voltear hacia atrás y desanimarse. Muchos personajes en la Biblia se desanimaron. No debemos de sorprendernos que el desánimo va a llegar a nuestra vida. Ahora escuche esto, el desánimo puede ser resistido. Porque no quiere decir que porque yo estoy desanimado tenga que vivir ahí. Mire, mi amigo, si usted se encuentra desanimado el día de hoy, usted no tiene que vivir ahí. Es un asunto personal, no es cansancio físico, no es algo psicológico, es un asunto espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro espíritu es una gran parte de nuestra vida. Y cuando nuestro espíritu está bajo, bueno, entonces perdemos el ánimo. Oh, pero cuando el cristiano es avivado por el Espíritu de Dios y nuestro espíritu es fortalecido, nosotros podemos pelear en contra del desánimo. Primeramente, entonces nos damos cuenta que el desánimo es real, la realidad del desánimo. Número 2, quiero que cheque usted la razón del desánimo. Existen muchas razones para desanimarse. Existen muchas circunstancias que van a venir a nuestra vida que nos van a empujar a desanimarnos. En este pasaje encontramos 3 razones principales por las cuales el pueblo de Israel se desanimó. A lo mejor usted puede identificarse con alguna de estas razones que le está quitando a usted el ánimo el día de hoy. La primera razón que vemos es la falta
de fuerza. Acompáñame a Nehemías capítulo 4, versículo 10. Note lo que dice la palabra del Señor. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El desánimo viene a la vida del cristiano cuando la tarea que tenemos enfrente se ve demasiado difícil, donde nosotros usamos nuestras fuerzas para llegar a este punto en nuestra vida y entonces todavía nos falta mucho por hacer. Hay personas que pierden el ánimo en su matrimonio porque han estado trabajando día tras día, tras día, tras día en que nuestro matrimonio sea mejor, y aunque ya no éramos como antes y hemos avanzado un poco, vemos que todavía nos falta mucho por llegar al matrimonio que queremos. Muchas veces trabajamos con nuestros hijos y nosotros estamos trabajando y después de un año y otro año y otro año nos cansamos de intentar criar buenos hijos. Nos cansamos de fallar, nos cansamos de avanzar. Y mire, cuando la persona todavía piensa que es muy lejos la meta, es cuando perdemos la fuerza. La Biblia nos enseña, este pueblo había edificado el muro hasta la mitad, pero todavía le faltaba la otra mitad. Y decían, ya hemos pasado por muchos problemas, ya hemos pasado por muchas dificultades, ya hemos tenido mucha oposición y todavía nos falta mucho por llegar. Mi amigo, si usted se encuentra y se puede identificar con esta causa del desánimo, déjeme darle un poco de esperanza. Podemos animarnos. Una de las razones primordiales por las cuales una persona pierde el ánimo es porque se le acaban las fuerzas. Pero déjeme recordarle que el Señor nos puede dar nuevas fuerzas. O cuando el cristiano se acerca a Cristo, cuando el cristiano busca al Señor, la Biblia nos enseña que Cristo nos puede renovar nuestra fuerza. Y aunque nuestro cuerpo esté cansado y aunque nuestras fuerzas se han agotado, no tenemos que vivir en nuestra propia fuerza, pero podemos buscar la gracia y la fuerza de nuestro Dios. La primera causa que vemos con Israel es que perdió la fuerza. Quiero que note la segunda razón por la cual Israel estaba desanimado. Perdieron la fuerza. Note el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. No solamente perdieron la fuerza, pero note lo que dice: y el escombro es mucho. La segunda razón por la cual vemos que Israel se desanimó es por causa de los obstáculos. A lo mejor usted se puede identificar con esto el día de hoy y decir: pastor, yo tenía fuerza, pero algo pasó en mi vida. Un obstáculo llegó a mi vida, a mi carrera, a mi familia, a mi vida espiritual, que ya me ha quitado el ánimo. Íbamos corriendo bien, íbamos avanzando, pero una prueba, pero una enfermedad o un problema financiero o algún accidente vino de la nada para hacer obstáculo a mi vida, y ahora ya siento que ya no puedo volver a levantarme y avanzar una vez más. Los obstáculos a menudo son las herramientas que Satanás usa para desanimarle. Accidentes, enfermedades, desacuerdos, problemas financieros, a lo mejor peleas en el hogar. Mire, muchas veces hasta el pecado puede llegar a ser un obstáculo en nuestra vida. Y vamos bien, pero caemos en la tentación de Satanás. Nos desviamos del camino del Señor y nos duele fallarle al Señor. Nos duele fallarle a nuestros seres queridos. Nos duele fallarnos a nuestras metas y a nosotros mismos. Y ese pecado se convierte en un gran obstáculo para seguir avanzando. A veces son los chismes en la vida. Tristemente hay personas que les gusta hablar de otras personas y no se dan cuenta que pueden de verdad lastimar a otras personas. Y los chismes pueden arruinar matrimonios, y el chisme puede arruinar la vida de un joven, y el chisme puede quitarle el ánimo a una persona que está de verdadmente con buenos motivos intentando hacer algo bueno en su vida. Mi amigo, a lo mejor usted dice: pastor, estaba animado, pero el día de hoy estoy enfrentando un obstáculo. Déjeme darle ánimo el día de hoy. Dios puede ayudarle con sus obstáculos. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más fuerte que nuestro Dios. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Mi amigo, si usted se encuentra desanimado el día de hoy por causa de los obstáculos,
déjeme decir, usted no tiene que vivir ahí. Vemos entonces las primeras dos razones por las cuales el pueblo se desanimó. Se le acabó la fuerza, les llegaron obstáculos y finalmente les llegó oposición, los enemigos. Note lo que dice el versículo 11. La palabra de Dios dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El pueblo de Dios tenía una misión dada por Dios para edificar la ciudad del Dios vivo. Y ellos con ánimo, con fuerza, con sacrificio, comenzaron a edificar los muros y el templo para glorificar a Dios y traer otra vez honra y gloria a su Dios. Pero los obstáculos y los enemigos les agotaron su fuerza. Muchas veces el cristiano pierde el ánimo por causa de sus enemigos. Usted tiene que recordar que nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás odia todo lo que es para Dios. Si queremos tener un matrimonio que honre y glorifique a Dios, que otros vean y vean la mano de Dios en nuestro matrimonio, el diablo va a estar ahí justo tratando de deshacer su matrimonio. Él va a tratar de destruir a sus hijos. Él va a tratar de destruir su vida financiera. Él va a tratar de pararle de seguir los caminos del Señor. Él va a pararle a usted de ir a la iglesia, de leer su Biblia, de orar. Y él va a ser estorbo para pararle a usted de hacer algo que traiga honra y gloria a Dios. Mire, el diablo sabe cuando usted está débil. El diablo sabe los pecados con los que usted batalla. El diablo, dice la palabra de Dios, está como león rugiente buscando a quien devorar. Él caza a el cristiano, él tenta a el cristiano para destruir su vida. Es por eso que la Biblia nos dice, no le des lugar al diablo. El cristiano debe de alejarse de todo lugar donde el diablo pueda entrar en su vida. Hay ciertas amistades que no debemos tener. Hay ciertos lugares que nosotros no debemos de ir. Hay ciertas cosas que el cristiano no debe ver. Hay cierta música que el cristiano no debe escuchar. ¿Por qué? Porque le da lugar al diablo. Una de las cosas que más le da lugar al diablo en nuestra familia es el enojo. La Biblia nos enseña, no deis lugar al diablo. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo podemos darle entrada al diablo en nuestra vida, en nuestra familia? Dejando que el odio, el enojo, el rencor, la amargura esté dominando nuestra vida. Cuidado, porque muchas veces esto es lo que nos quita el ánimo. Note lo que dice el versículo 12 una vez más. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. La Biblia nos enseña que el diablo usó a estos enemigos para quitarle el ánimo al pueblo de Israel. ¿Sabe usted que el diablo usa a otra gente para ser su enemiga? Y no es que ellos sean nuestros enemigos. Es que están siendo herramientas de Satanás que quieren desanimarle a usted para no seguir avanzando en los caminos del Señor. Tristemente hay muchas personas que iban bien, corrían bien, estaban en los caminos del Señor, hasta que alguien, un enemigo, les sacó de los caminos del Señor. Los ataques del diablo son reales y los ataques del diablo tienen propósito. Y el propósito es desanimarle a usted para que usted deje los caminos del Señor. El diablo es real, el diablo es poderoso, el diablo es despiadado. Y si usted le da lugar al diablo en su vida, el resultado siempre va a ser desánimo en su vida. ¿Qué causa el desánimo? A lo mejor usted dice, pastor, estoy desanimado. Le pregunto, ¿le faltan fuerzas? Le pregunto, ¿está usted desanimado por causa de los obstáculos en la vida? ¿O está usted desanimado por causa de los enemigos en su vida? Cualquiera que sea de estas razones, déjeme darle esperanza el día de hoy. Yo le quiero dar el remedio del desánimo. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Quiero que note esto. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Debemos recordar
que sin Dios no podemos. Una de las razones por las cuales muchos cristianos el día de hoy viven día tras día tras día en desánimo es porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, es porque estamos enfocados en los obstáculos, estamos enfocados en el enemigo y perdemos el enfoque de quién es nuestro Dios. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Por eso el Señor Jesús nos dijo en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Pastor, ¿qué debo de hacer? Estoy desanimado, estoy enfocado en los obstáculos, estoy enfocado en mis propias fuerzas, estoy enfocado en los enemigos. ¿Cuál es el remedio para el desánimo? Note conmigo el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La primera frase de este versículo nos va a enseñar, dice: mira, después, ya que me dejé de enfocar en los problemas, después de enfocarse en nuestras propias fuerzas, después de enfocarse en los obstáculos, hice lo que me quita el desánimo. Recuerde siempre esta frase: acordaos del Señor. Oh, mi amigo, cuando usted esté en medio de un problema financiero, cuando usted esté en medio de un problema familiar, cuando usted esté en medio de un problema matrimonial, cuando venga el enemigo y le quite el ánimo, cuando venga un accidente en su vida, cuando venga una pérdida en su vida, cuando usted se encuentre desanimado, no se enfoque en sus fuerzas, no se enfoque en los obstáculos, no se enfoque en el enemigo. Acuérdese del Señor. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios siempre nos escucha. Nuestro Dios nunca nos abandona, nunca nos desampara. Siempre está con nosotros. El remedio principal del desánimo es dejar de enfocarse en nuestras fuerzas, en nuestros obstáculos, aún en los enemigos, y acordarse del Señor. ¿Recuerda usted quién es el Señor? ¿Recuerda usted todo lo que ha hecho nuestro Señor? Cuando los hijos de Dios no tienen escapatoria, como los hijos de Israel huyendo del ejército egipcio y viendo aún el obstáculo del Mar Rojo, nuestro Dios es el que abre camino donde no hay camino. Ellos pasaron en medio del Mar Rojo que Dios partió en dos sin ningún problema. Cuando los enemigos venían por David, David decía: Él es su escudo, Él es nuestro refugio. Estamos bajo las alas de nuestro Dios. Acuérdese de nuestro Señor. Oh, nuestro Señor es Señor de milagros. Nuestro Señor es el Dios de lo imposible. Nuestro Señor es el Dios que le ama. Nuestro Dios es Dios de paz. Mire, su Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, puede resolver cualquier conflicto. Él puede cuidar y ayudar cualquier matrimonio. Él puede reparar el corazón roto de cualquier persona. Él puede arreglar la vida de cualquier persona. Él perdona cualquier pecado. Él le da una segunda oportunidad a cualquier persona. Él es nuestro Dios. Acordaos de nuestro Señor. Note lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Acuérdese de su Señor. ¿Se encuentra desanimado usted el día de hoy? ¿Está enfocado en los grandes problemas que usted tiene? ¿Le faltan fuerzas? ¿Hay enemigos en su vida? Haga este ejercicio conmigo el día de hoy. Acuérdese del Señor. ¿Cuántos problemas financieros Dios le ha ayudado? ¿Cuántas veces ha sanado relaciones en su vida? ¿Cuántas veces usted pensó que ya no había cómo seguir adelante? Pero ahí estaba el Señor. Y mire, lo que Él ha hecho por usted antes, lo puede hacer hoy. Nosotros simplemente debemos de buscar al Señor, acercarnos al Señor. Y el Señor puede con cualquier problema. Acordaos del Señor. Usted puede salir adelante. Usted puede recobrar el ánimo. ¿Cómo? Número 1, acordándose de su Señor.
Número 2, nota el versículo 14 una vez más. No solamente debemos acordarnos de nuestro Señor, pero debe de usted acordarse de su motivación. Versículo 14 dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando usted quiera tirar la toalla, cuando usted esté a punto de rendirse, cuando usted esté tan desanimado de lo que está pasando en su vida, acuérdese que vale la pena seguir trabajando. Recuerde por qué trabaja. Recuerde qué es lo que le motiva para seguir adelante. Recuerde qué es aquello por lo que usted lucha. Acuérdese de su esposa, acuérdese de su esposo, acuérdese de ese matrimonio donde una vez había amor y paz. Acuérdese de sus hijos, acuérdese del futuro de sus hijos. Vale la pena seguir peleando, vale la pena levantarse un día más, vale la pena intentarlo una vez más, vale la pena salir a este mundo cruel y trabajar una vez más, porque ahí vienen aquellos pequeños detrás de nosotros, y si nosotros no peleamos por ellos, ¿quién va a pelear por ellos? Siga trabajando. ¿Está usted desanimado? ¿Le faltan a usted las fuerzas? Pídale al Señor que le ayude a seguir peleando por aquellas personas que usted ama. A lo mejor usted pelea por su hermano, a lo mejor usted pelea por una madre, a lo mejor usted pelea por un padre, a lo mejor usted pelea por esos pequeños hijos. Siga peleando por su matrimonio, siga peleando por lo financiero, siga peleando la guerra espiritual, siga peleando y mire, el Señor le puede dar la victoria. Acuérdese de su Señor y acuérdese de su motivación. No trabajamos por lo material. No trabajamos por nosotros mismos. Hay alguien que está contando con nosotros. Y usted y yo necesitamos las fuerzas del Señor para seguir adelante por todos aquellos que nosotros amamos. Finalmente, acuérdese de seguir adelante. Recuerde que simplemente tenemos que seguir avanzando. Recuerde que la forma de salir del desánimo es simplemente tomar un día a la vez. A lo mejor no podemos llegar a nuestra meta el día de mañana. A lo mejor no todo se va a solucionar el día de mañana. Siga trabajando. Anímese. Siga avanzando para que usted pueda avanzar un día más. Tarde o temprano, Dios nos da la victoria. Y por medio de Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y queremos agradecerle por estar en nuestro servicio el día de hoy. Si usted quisiera acompañarnos presencialmente, asegúrese de llamar en los teléfonos en pantalla y nosotros podemos ayudarle a llegar a la iglesia. Nuestra dirección es calle Cerezo 782, Colonia Mirador Escondido, aquí en Zapopan, Jalisco. Vamos a dejar nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono para que usted pueda obtener más información y para que usted pueda tener más contenido como este. Me encantaría tenerle con nosotros en nuestra iglesia. Muchas gracias.